Continuamos con nuestra lectura comentada del Evangelio de Lucas y en nuestra lectura anterior habíamos visto Lucas capítulo 1 desde el verso 1 y hasta el versículo 20-21 por allí. Y estuvimos viendo cómo Dios, por medio de su ángel Gabriel, anuncia a Zacarías, el sumo sacerdote en ese momento en la nación de Israel, que estaba oficiando una ceremonia en el templo. Vemos cómo el ángel le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, quien a su vez sería quien introduciría a la historia al Mesías, quien presentaría al Mesías al pueblo. Nos dice el versículo 21 que mientras Zacarías había recibido esta visión y había quedado a propósito mudo porque al principio no creyó en ella, dice en el verso 21 que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, Zacarías no les podía hablar y comprendieron entonces que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y ya hemos visto que Elizabeth era una persona ya mayor y además era estéril, pero Dios como en otras ocasiones en el Antiguo Testamento hizo un milagro aquí. Y la mujer de Elizabeth, la mujer de Zacarías, se recluyó en casa por 5 meses, diciendo así: ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Sigue diciendo el Evangelio de Lucas que al 6º mes, estamos ahora en el verso 26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué clase de saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto es muy interesante, es muy importante de rescatar, porque un dogma, por ejemplo, del catolicismo romano dice que María es sin pecado concebida, que para que pudiera albergar dentro de sí al santo de los santos, ¿no es cierto?, ella tendría que a su vez también ser sin pecado. Bueno, no es el caso. María era una mujer, sin duda, una mujer piadosa, una mujer devota, digamos que una mujer que amaba a Dios, sin duda que sí, pero no era exenta de pecado, como todos nosotros. Recuerde lo que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. María no sale de ese género, es también una mujer pecadora como todos lo somos. Y es por eso que en el versículo 30 dice que ella halló gracia delante de Dios. Dios en su soberanía la elige a ella por gracia, otorga una gracia. Y sabemos que la palabra gracia significa don inmerecido. Y le dice el ángel: y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este nombre es muy importante. Jesús significa Salvador. Digamos que Jesús, si fuéramos a traducir el nombre sería Salvador. Eso es lo que significa la palabra Jesús. Jesús es el Salvador. Y dice el ángel Gabriel que éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjese todas las predicciones que se dan acerca de Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y en efecto, hasta el día de hoy así lo conocemos: Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios le dará el trono de David su padre, es decir, Él es el legítimo rey de Israel. Y reinará justamente sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora uno dirá: a ver, si Jesús es el rey de reyes, si Jesús es el rey de Jacob, el rey de la casa de Jacob, el rey de Israel, y Él va a asumir el trono y va a reinar para siempre, y su reino no tendrá fin, es decir, nunca va a terminar,
es evidente que si lo tomamos esto de forma literal, no se estaría cumpliendo. Pero en efecto sí se cumplió, porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día y recibe todo el poder en el cielo y en la tierra, Él se transforma en el rey legítimo para siempre de su pueblo, de su iglesia. Y recordemos que esto es muy importante, Israel y la iglesia no son dos pueblos diferentes, no se trata de que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel, rechazó a su Mesías y por consiguiente este es ofrecido como rey a la iglesia y que después con el tiempo quizás la nación de Israel, el Estado de Israel, finalmente recibirá a su Mesías, sino que lo que dice es que aquellos que realmente eran, eso es lo que enseña la Biblia, realmente eran pueblo de Dios, dentro de la nación de Israel, aceptaron a Jesús como su Salvador, su Señor y su Rey. Y a ese reino fuimos incorporados los gentiles y nos transformamos en un solo pueblo. Eso lo expresa y lo explica muy bien el apóstol Pablo en su carta a los romanos. No somos dos pueblos diferentes, somos un pueblo. Cristo asume el reinado, control total, absoluto de su pueblo, de Israel, así se llamaba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y de la Iglesia, y así se llama al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y su reino, como dice el versículo 33, es para siempre y no tendrá fin. Cristo reina para siempre. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá hay un aspecto muy importante porque ya se está revelando. Luego el evangelista Juan ahonda en este asunto de que quien estaba siendo concebido en el vientre de María no era un ser humano común, por decirlo de alguna manera. Si bien Jesús tenía absolutamente la naturaleza humana, era tanto humano como Dios, era 100% Dios y 100% hombre, era Dios adoptando la naturaleza humana. Es obvio que su origen es celestial, es el cielo, porque Él nace de una manera muy particular. Y se le dice a María que su parienta Elizabeth, versículo 36, también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Qué palabras más alentadoras la del verso 37. Nada hay imposible para Dios. No era imposible ni para Dios que Elizabeth se embarazara, y no era imposible para Dios que María la Virgen concibiera en su vientre al Hijo de Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos qué sumisión de parte de María de aceptar el plan de Dios para su vida. Entonces, en aquellos días, levantándose María, dice el verso 39, fue deprisa a la morada a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y sucedió que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, es decir, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, Elizabeth también entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Estaba llegando el Salvador, estaba llegando Cristo, y estaba adoptando la naturaleza humana en el vientre de María. Elizabeth lo entendió y lo entendió muy bien. Y dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y entonces María responde con un cántico basado en textos del Antiguo Testamento que vale la pena analizar. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación. Y sigue diciendo más adelante: hizo proezas
con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María, dice, con ella como 3 meses después se volvió a su casa. Es importantísimo que analicemos el cántico de María, por varias razones que ahora vamos a ver. Generalmente cuando se lee estos pasajes se los pasa por alto, se entiende que bueno, María se puso contenta y se puso a alabar a Dios, pero el cántico de María revela varias cosas. Y lo primero que nos muestra es que María era una persona muy, pero muy instruida en la literatura hebrea, muy instruida en la ley de Dios, era una mujer sumamente educada. Estamos hablando de una niña probablemente de no más de 15 años, según parecen indicar los datos. Y no obstante, ya con esa edad, ella ya conocía profundamente la palabra de Dios. Es decir, había sido más que alfabetizada, había sido instruida profundamente en lo que sería la educación acabada y formal y completa de cualquier hombre hebreo de aquellos tiempos. Lo que nos revela algo muy importante acerca de la cultura a la que pertenecía María y la cultura en la que se formó y se educó tanto Juan el Bautista como Cristo, y la cultura a la que pertenecían los primeros cristianos, porque por allí está la idea muy mal formada de que se trataba de gente muy humilde, no en el sentido material, sino muy humilde en el sentido intelectual, hombres sin letras, sin conocimiento, personas bueno, muy simples, muy sencillas, pero no es el caso. Acá estamos viendo a una mujer pobre, María era de la clase pobre, José, su marido también, no obstante estaban muy educados, profundamente educados en la religión y en la fe, en la literatura, en la moral, en la ética de los hebreos. Conocían muy bien la palabra de Dios. El poema que María expresa aquí, su cántico, muestra precisamente esto, pero además muestra la capacidad intelectual de esta mujer. Vamos a analizar bueno, sobre todo muestra un conocimiento profundo de Dios. Esta mujer, María, conocía mucho, pero mucho de teología. Y aquí va una tiradita de orejas a tantos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que dejan el estudio de la teología como un asunto de segunda categoría. Aquí vemos a una chiquilina que sabía y mucho de la Biblia y conocía y muy bien a Dios. Comienza exclamando, engrandece mi alma al Señor. Aquí vemos expresada su humildad y su adoración a Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí vemos y notamos que la fuente del gozo y de satisfacción de María era Dios, que su fuente de felicidad era Dios, no como tantas otras personas cuya fuente de felicidad es lo material, es el dinero, son las relaciones, son los sueños, los proyectos y qué sé yo cuántas cosas más. María realmente tenía como fuente de su alegría, la fuente de su vida era Dios. Sigue diciendo porque ha mirado la bajeza de su sierva. Vemos humildad en las palabras de María. Una humildad que nuestra generación está necesitando desesperadamente, porque es lo que menos vemos y particularmente en las generaciones jóvenes. Nos hemos jactado por años de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestro poder y fuerza para cambiar la historia. María dice, ha mirado Dios la bajeza de su sierva. Sigue diciendo, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Primera concepción ahora comienza a describir a Dios. Dios para ella es el poderoso, es el que puede hacerlo todo, es el omnipotente. Ella entendía muy bien el concepto de que Dios es omnipotente. No había que explicarle, no había que convencerla de que no había cosa difícil o imposible para Dios. Sigue diciendo, santo es su nombre. O sea, ella entendía el concepto de la santidad, entiende que Dios es santo. ¿En qué sentido? ¿Qué significa ser santo? Dos cosas. Significa estar separado y ser absolutamente diferente de todo lo demás, pero también significa carecer absolutamente de cualquier pecado y de cualquier maldad. Ella entendía esto de que Dios era santo.
Agrega, y su misericordia es de generación en generación. Aquí ella señala otro atributo de Dios, que Dios es misericordioso, que Dios no es el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, no es esa entidad o deidad tirana y maléfica propia de las culturas paganas, a las que había que comprarle favores por medio de costosas ofrendas. Al contrario, el Dios de Israel era un Dios misericordioso, pero agrega a los que le temen. Aquí vemos algo importante también que ella entiende acerca de la naturaleza humana y de lo que el hombre debe, cómo debe el hombre responder ante Dios, con temor. La palabra temor aquí no se refiere al miedo y al pánico, sino se refiere al respeto. Aquella era una mujer que entendía que a Dios se le debe respetar. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. María está revelando aquí su sentido profundo de justicia, su sentido de que el hombre debe ser humilde, no puede ser soberbio, y de que muchas veces la humanidad y las naciones se han visto esclavas y sujetas de la soberbia humana, generando tantas vicisitudes, pero que Dios, puesto que es el soberano, a su momento y a su tiempo esparce, desparrama, vence a los soberbios, quita de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí María está expresando su concepto de Dios, de que Él es el soberano de la historia, de que Él controla, de que Él, como dice otra parte de la Biblia, pone y saca reyes, de que el mundo no se encuentra a la deriva, de que la historia no es algo que va al azar y que depende de una cantidad de circunstancias y no sabemos en qué todo va a terminar, sino que Dios está presente en la historia humana, está interviniendo y está guiando los acontecimientos. El mismo nacimiento de Jesucristo revela eso. Dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Habla del concepto de la justicia de Dios, que Dios reina de forma justa, haciendo que el bien finalmente siempre triunfe sobre el mal. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Habla de que Dios tiene un pueblo y ese pueblo es Israel. La continuación de Israel hoy sería la iglesia, de la cual habló, sigue diciendo, a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí vemos el conocimiento que tenía María de su historia, al hacer referencia incluso al origen de su nación. Haciendo un repaso entonces, el Dios al que María adoraba, el Dios en el que María creía y que ahora estaba nada menos que en su vientre a punto de nacer, era este Dios. Era un Dios omnipotente, era un Dios santo, era un Dios misericordioso, era un Dios soberano, era un Dios justo, ¿sí? Era un Dios misericordioso y era un Dios que tenía un plan, un propósito para la historia y que tenía un pueblo. Ese es el Dios que adoraba María y es el Dios que nos presenta la Biblia y espero que también sea nuestro Dios. Ahora, viendo una aplicación práctica para no seguir adelante y quizás introducirnos en el tema siguiente o en los textos siguientes que son muy ricos y que merecen una charla por separado, hagámonos esta pregunta para ir terminando. ¿Nuestro Dios es ese Dios? Hay un mandamiento en el Antiguo Testamento que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Estoy citando textualmente el mandamiento, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Un mandamiento fundamental es no hacernos ídolos, no generarnos, crearnos, imaginarnos un Dios hecho a nuestra medida, según nuestras necesidades o según nuestro criterio humano. No tenemos ese derecho, es un pecado grave, es el peor pecado de todos, el de la idolatría. Y sin embargo, es el pecado más común incluso entre los llamados evangélicos, que tienen una idea de Dios incorrecta, formada de lo que escucharon en una predicación o por ahí en un estudio, de lo que ellos se imaginan o de su propia experiencia emocional y personal y privada. El Dios en el que muchos cristianos creen
Por ejemplo, es un Dios, por ejemplo, que no es tan poderoso, que hay cosas que no puede hacer. Es un Dios que no es tan santo, que hay cosas malas a veces en el plan de Dios. Es un Dios que no tiene misericordia, porque hay que andar como tratando de escapar de su ira, como que Él está tratando todo el tiempo de castigar a sus hijos. Es un Dios que no es tan justo como se quisiera, porque con frecuencia los mismos cristianos dudan acerca de su Dios y preguntan por qué existe el mal en el mundo. Es un Dios además en el que mucha gente cree que no es soberano, porque parece que está todo en manos de los políticos, en manos de las personas, en manos de la suerte. Hay cristianos que creen en la suerte, en manos del azar, y sin embargo ese no es el Dios de la Biblia, pero muchos cristianos creen en ese Dios no soberano. Y creen, por ejemplo, en un Dios también que no tiene un propósito y que no tiene un plan, que uno le tiene que ir diciendo qué tiene que hacer, porque parece que si Dios si no le decimos qué hacer, Él no hace. Por allí escuché a un predicador decir, mire, Dios está atado de manos, si usted no le pide, Él no puede hacer lo que quiere hacer. Es algo absurdo. Dios es soberano y hará lo que Él quiere hacer cuando Él quiere hacer y como Él lo quiere hacer. No está esperando el permiso del hombre. Ese Dios en el que mucha gente cree no es más que un acto de idolatría. Aunque no hagamos una estatua ni le prendamos velas, el que tengamos esa idea de un Dios tan limitado y tan pequeño, es en sí mismo un pecado de idolatría. ¿Cuál es el Dios en el que nosotros tenemos que creer? El Dios en el que creía la Virgen María. El Dios que tiene todas estas características que quiero volver a señalar del poema magistral de esta mujer. El Dios que es en primer lugar omnipotente, que todo lo puede. Ese es el Dios en el que usted cree y al que usted sirve. El Dios poderoso. El Dios santo, que no hay pecado ni maldad en él y que además es único. No se puede comparar a usted. Dios no es como usted. Y usted no es como Dios. Él es santo. El Dios que tiene misericordia de generación en generación, pero para con los que le temen. El Dios que a usted lo va a tratar con misericordia, no con ira, ni de forma iracunda, ni de forma airada todo el tiempo, porque Él tiene misericordia para con los que le buscan de todo corazón. Usted tiene que creer y nosotros creemos en el Dios que tiene el control de la historia, que pone y saca reyes en estos momentos tan particulares frente a una inminente guerra que puede afectar a toda Europa. La gente está teniendo temor de lo que pueda suceder. Tenemos que entender que aquí no hay nada al azar y que todo lo que está pasando está perfectamente y hasta en los más mínimos detalles planeado por Dios. Y aunque no entendamos el propósito, es Dios quien está detrás de todo esto, haciendo las cosas como Él quiere que se hagan, dirigiendo la historia como Él la quiere dirigir, porque Él quita de los tronos a los poderosos y exalta a los humildes. Él pone y saca reyes y Él hace justicia con el tiempo. Y tenemos que creer en ese Dios que tiene un pueblo al que ha escogido, al que ha predestinado y al que pretende y quiere y bendecir, y a quien, como Cristo más adelante dice en los evangelios, ese pueblo a quien Dios le daría finalmente el reino. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos, el Dios en el que creía María. En nuestro próximo estudio seguimos, mejor dicho, nuestra próxima lectura comentada del Evangelio de Lucas, vamos a ver el nacimiento de Juan el Bautista y quizás si nos da tiempo también la profecía de Zacarías, que también tiene mucho que revelarnos acerca de quién es Dios, de cómo es Dios y de cuál es el plan de Dios para su vida y para la mía.